Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Muy bien, en esta mañana vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y vamos a dividir aquí el pensamiento de Juan en estos versos 18 al 23 en dos partes. Primero, versículos 18 y 19, vamos a decir que los falsos creyentes no perseveran en la comunión verdadera de Cristo. Y segundo, versos 20 al 23, vamos a decir que los verdaderos creyentes son guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes son guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. Una de las primeras declaraciones que hace Juan aquí es que Dios es luz. Y el apóstol Pablo en Efesios 5 dice: hijitos, sed imitadores de Dios, sed hijos de luz, dice. Los verdaderos creyentes saben andar en la luz y como tienen luz, saben perfectamente discernir entre la luz y la tiniebla. Así es como Juan explica el pecado y la santidad, la verdad y la mentira, luz y tinieblas. Y aquí Juan entonces va a profundizar un poco más para nosotros de que un verdadero creyente se caracteriza ¿cómo? En que sabe perfectamente discernir entre lo bueno y lo malo. Sabe qué es pecado y qué no es pecado. Sabe qué es falsa doctrina y sabe qué es sana doctrina. Muchas veces yo me he entristecido mucho cuando escucho a creyentes decir, hablando de un falso maestro, por ejemplo, o de una predicación, o de algún autor que es un falso maestro, y decir, pero si habla tan lindo, predica tan hermoso. Los verdaderos creyentes saben discernir sana doctrina de falsa doctrina, saben discernir pecado de santidad, saben qué es luz y saben qué es tinieblas. Pero ojo, no por una capacidad innata nuestra, sino porque alguien vive en nosotros. La persona de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu Santo es la persona que ha hecho morada en nosotros, como vimos ahí en Juan capítulo 14. La morada de Dios en nosotros no es un huésped, ¿no?, que está descansando, sino que vimos que es una persona que vive dentro de nosotros, pero está trabajando. No es un huésped que está descansando, sino que es un obrero que trabaja dentro de nosotros. Vamos al versículo 18 entonces, en esta primera parte. Los falsos creyentes no perseveran en la comunión verdadera de Cristo. Verso 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Comienza con una palabra muy tierna, ¿no?, refiriéndose a hijitos. Es un tono muy pastoral de Juan, pues él está preocupado por sus hermanos que necesitan instrucción bíblica para enfrentar la vida. Y hermanos amados, la exposición bíblica es lo mejor que podemos recibir nosotros, como cuidado, para nuestro cuidado y para nuestro crecimiento. No hay cosa mejor que nos pueda ayudar sino la palabra de Dios. Yo prefiero la palabra de Dios
antes que la experiencia de alguien, antes que el consejo personal de alguien, lo cual me puede llevar al error. La única fuente verdadera y certera de verdad es la palabra de Dios. Solo la Biblia es segura. Y por eso Juan, durante toda esta epístola, con mucho cariño, con un tono muy pastoral, le habla a estos hermanos de estas iglesias. Hijitos, la palabra de Dios, la verdad, es lo único que nos puede mantener firmes y ayudarnos en nuestro crecimiento. Porque cuando estamos solos, en ese momento en que nadie más nos puede ayudar, ¿quién es el único que está ahí? Dios y su palabra. Cuando tenemos que tomar decisiones y estamos solos, lo único que nos va a ayudar en ese momento va a ser la palabra de Dios y el consejo sabio que viene de Dios. Dice también Juan que ya es el último tiempo. Es interesante que el apóstol Pablo también dice que es el último tiempo y da características similares. Mientras más se acerca la venida de Cristo, el mundo no va a mejorar. El mundo va a empeorar. Se acerca en el final de los tiempos, puesto que en el pensamiento judío los últimos tiempos se dividen en dos. Los primeros tiempos, llega el Mesías y después vienen los últimos tiempos. Esa es la manera tan simple en que ellos lo ven. Por eso él habla de los tiempos finales. Acompáñeme por favor a 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que ¿dónde? ¿Cuándo? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe que esa palabra peligroso está tomado de una palabra griega antigua que habla de una herida de muerte, ¿no? En el campo de batalla. Nosotros hemos visto, ¿no?, una herida gangrenosa que muchas veces termina por amputar el miembro a una persona. Así de peligrosos dice Pablo que son estos tiempos, tiempos de muerte, como herida de muerte, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Para todo esto, ¿qué es lo que Pablo dice como único antídoto? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora sí, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que, otra vez, la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Volvamos por favor a 1 de Juan capítulo 2. Y ya hemos visto entonces cómo también Pablo habla de estos tiempos finales, de estos tiempos peligrosos. Mediante se acerca la llegada de Cristo, el mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Van a haber pequeños puntos altos, donde posiblemente van a haber tiempos donde la iglesia va a avanzar mucho. Pero la iglesia va a permanecer en la tierra hasta que Cristo venga como una pequeña luz en medio de la oscuridad. El mundo lamentablemente no va a mejorar, va a empeorar. Y lo único que puede hacer la iglesia es poner en alto la palabra de Dios, poner en alto el evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Se acerca este final
de los tiempos. Y Juan dice aquí que va a llegar el anticristo. Juan va a desarrollar mucho más este tema, por supuesto, en su último libro, Apocalipsis, ¿no? Y él llama al anticristo la bestia. Y vamos a ver, esperamos algún día profundizar en este libro de Apocalipsis, donde veremos que el anticristo es alguien que es opuesto a Cristo, es un opositor de Cristo, está en contra de Cristo. Pero aún no ha llegado y dice que así han surgido muchos anticristos, ¿no? Lo pone en plural. Todavía no llega la bestia, este que Pablo llama el hombre de pecado, pero ya han aparecido muchos anticristos, en plural. Es decir, son personajes que ya están en el día de hoy, que se oponen a Cristo y que se oponen a la verdad. Eso es lo que está diciendo. Y ahí en segunda a Timoteo capítulo 4, se nos describen un poco más también quiénes son estos anticristos, ¿no? Son personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus actos niegan la verdad de ella, la eficacia de ella. Son personas que hablan falsa doctrina y que atraen a personas que realmente no buscan a Cristo. Porque como vamos a ver aquí, un verdadero creyente, ¿qué tiene? Discernimiento. Sabe discernir lo bueno y lo malo. Sabe discernir luz y tinieblas. Sabe discernir falsa doctrina y sana doctrina. Pero las personas que no tienen a Cristo, que no buscan a Cristo, que no están interesados en el Evangelio, se van a amontonar, dice ahí, alrededor de falsos maestros que les hacen cosquillas, que les suavizan la picazón que tienen. Cuando dice ahí que tienen picazón en los oídos, usted sabe que cuando uno, ¿cómo alivia la picazón? Cuando uno alivia la picazón, ¿cierto? Rascándose, uno siente ¿qué cosa? Un alivio. Y esos son, lisonjean en los oídos de las personas lo que ellos quieren oír. Los verdaderos pastores, ¿qué hacen? Le entregan a los hermanos lo que necesitan. No lo que ellos quieren oír, lo que necesitan. Y lo que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Pero usted puede ver a estos falsos maestros predicar y lo único que hacen es decirle a las personas lo que ellos quieren oír. Que eres campeón, que eres bueno, que vas a tener una empresa, que te va a ir bien y cosas así. Sin duda son cosas que todos quisiéramos, ¿no? Pero ¿recuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? ¿Con qué lo tentó? Con esas cosas. Te daré todos los reinos. Te daré toda la fama y el poder. Y eso es lo que predican los falsos maestros. La tentación que Satanás le dio a Jesús. Los verdaderos hijos de Dios saben discernir eso y dicen no. Yo quiero la palabra, yo me quedo con la palabra. Y los verdaderos siervos de Dios exponen solamente la palabra de Dios, porque es lo único que nos va a ayudar a crecer y es lo único que nos va a ayudar a afrontar esta vida hasta que el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Todo esto que está pasando, hermanos amados, confirma que son los últimos tiempos. Juan, desde su tiempo, ya habían pasado pocas décadas desde la crucifixión de Jesús, ya habían empezado entonces los últimos tiempos y los anticristos ya empezaron a aparecer. Porque Satanás quiere imitar en todo a Jesús. De alguna manera, el sistema levítico del Antiguo Testamento con los sacrificios eran una sombra del Cordero de Dios inmolado en la cruz. Los profetas que tanto aparecieron, ¿de quién venían hablando? De Jesús. Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino para Jesús. Bueno, Satanás imita en todo a Dios. Y él también tiene sus profetas. Tiene sus anticristos que están en oposición. Tiene sus seguidores, tiene su iglesia, tiene su Biblia, tiene sus cantos, su liturgia. Se disfraza como ángel de luz. Tiene sus ministros. En todo imita a Dios, porque él siempre ha querido ser Dios. Cuando este ángel lucero estaba en el cielo y era un ángel de Dios bueno, que estaba a cargo de la alabanza, él sintió en su corazón el deseo de sentarse en el trono de Dios. Y fue expulsado, y de ahí comenzó esta batalla que va a terminar no bien para él, sino mal. Va a ser lanzado en el lago de fuego.
por la eternidad. El Señor Jesucristo dijo que Él preparó el infierno para ellos, para Satanás y sus ángeles. Es interesante, no lo preparó para el hombre. Preparado el infierno para Satanás y sus ángeles. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estamos viendo en este primer punto que los falsos creyentes no perseveran en la comunión verdadera de Cristo. Eso estamos viendo. Vemos que son capaces de irse tras anticristos, tras falsos profetas. No saben discernir la verdad del error. No saben discernir pecado de no pecado. No saben discernir sana doctrina de falsa doctrina. ¿Y qué hacen finalmente? Versículo 19. Salen de en medio de la verdadera comunión cristiana. Aquí el apóstol Juan deja ver entonces que ya se habían introducido estos falsos creyentes, falsos maestros, dentro de esta iglesia. Esta iglesia, lamentablemente, tuvo la poca prudencia de permitir a estas personas y colocarlas incluso a enseñar, para que vea muchas veces la inmadurez que pueden tener y cómo son tan astutos estos falsos maestros. Recuerde, el apóstol Pablo lo dijo, tienen apariencia de piedad, son difíciles de detectar muchas veces. Cuando finalmente se manifiestan y han dejado un daño tremendo en la iglesia y se van, es cuando recién uno se da cuenta que eran. La iglesia tuvo lamentablemente una poca prudencia con ellos. Finalmente salen del seno de la iglesia por razones que aquí Juan no dice. Más que nada él dice, no pertenecían a nosotros. Tarde o temprano se manifiestan estos falsos hermanos, estos falsos maestros que terminaron saliendo de la iglesia. Porque Juan argumenta de manera muy sencilla y obvia. Él dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en la comunión nuestra. Pues una cualidad de los verdaderos creyentes es que perseveran en el cuerpo local de creyentes. Muchas veces comienzan así. Comienzan poco a poco a desaparecer hasta que un día ya no aparecen más. Y tienen muchas razones para decir por qué no están. Y normalmente critican a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo dice, anticristos. Son personas que se oponen a Cristo y son capaces incluso de hablar en contra de Cristo, de los hermanos y de la palabra de Dios. ¿Por qué salieron de nosotros? Dice aquí, porque no eran de nosotros. Así dice el apóstol Juan. Por lo tanto, no hay muchas lecturas para hablar de ex hermanos, de ex creyentes. No lo decimos por nuestro deseo, yo quisiera no decirlo. Lo digo porque tengo que ser fiel a lo que dice aquí la palabra de Dios. No eran de nosotros, sino permanecen. La salida de estas personas demuestra que no tienen ningún lugar en una iglesia sana. Muchas veces incluso pueden terminar en un lugar donde hay falsa doctrina, porque realmente nunca buscaron el evangelio. Y esas personas necesitan ser evangelizados, no están totalmente perdidos. El Señor todavía los ama y quiere la salvación de ellos. Para entender un poquito por qué pasaba esto, tenemos que entender que en aquel tiempo el pensamiento griego, de la filosofía griega, reinaba en ese tiempo. Y era una filosofía, un pensamiento llamado la gnosis, el gnosticismo, en el cual ellos disociaban las partes constitutivas del ser humano. Para explicarlo claro, yo sé que puede sonar un poco complicado o raro, pero nosotros entendemos que el hombre fue constituido como, allí en Génesis capítulo 2. Mire, vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ve los pasos? ¿Quién es el creador? Dios. A él hay que preguntarle todo. Él es la fuente. ¿Formó a quién? Al ser humano. ¿Con qué partes? Primero,
una parte de la tierra, del polvo de la tierra, y una parte del cielo. Dice después, sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, de la boca de Dios vino el aliento de vida. En mi opinión personal, creo que aquí está en la creación del alma, la parte inmaterial del hombre. Dios puso en el corazón del hombre eternidad, ¿no? Nuestras almas son eternas, porque salieron aquí desde el aliento de Dios. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo es la antropología bíblica aquí en este versículo? Dios ve al hombre como una cosa, como una unidad. Porque cuando yo peco yo en mi ser completo. Si yo cometo un pecado con un pie o con una mano, yo no digo mi mano pecó o mi pie fue el que pecó. No, pecó el individuo, ¿cierto? Porque Dios así ve al hombre, lo ve como una unidad. Pero después, en el pensamiento griego, ellos dividieron al hombre en partes. Mire conmigo, primera a Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Se fija que Pablo está sujeto a Génesis 2.7, perdón. Un solo ser, por completo, dice. Y aquí enumera algunas partes, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo los gnósticos habían hecho mucho énfasis en espíritu, alma y cuerpo. En el Antiguo Testamento vemos que también se habla de diferentes partes del ser, ¿no? Cuando se pide amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, ¿no? Ahí incluso tenemos más partes del ser humano. Después en Hebreos 4:12 dice que la Biblia es una espada que penetra y abre el alma y la divide. Es decir, habla también de los tuétanos, habla de los pensamientos, ¿no? Es decir, la Biblia no nos presenta un sistema fijo de antropología de las partes constitutivas del ser humano, pero sí dice que somos una unidad, somos un solo ser. Pero los griegos dijeron, el cuerpo no es parte del ser del hombre. El cuerpo no es parte del ser. El cuerpo es como una cáscara nomás, un estuche. Y no importa lo que tú hagas con tu cuerpo. El ser del hombre es solamente la parte espiritual, el alma y el espíritu, o las dos juntas o las dos por separado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ellos llegaron a una completa amoralidad. No hay moral. Tu espíritu es bueno, mientras tu espíritu esté bien, tú puedes hacer con tu cuerpo todo lo que quieras, porque el cuerpo no es parte del ser. ¿Sí? Así ellos definían el ser. El ser es solamente la parte espiritual del ser humano. El cuerpo no. El cuerpo es una celda del alma. Y para liberarla, llegaron a pensar estos gnósticos, desata todas las sensaciones y sentimientos que pueda sentir tu cuerpo, y ahí tu parte espiritual va a ser liberada. Cosa más rara, ¿no? Pero así pensaron, y aunque es una filosofía, usted se fija que la gente hoy día la cree y la vive igual, ¿no? Son totalmente amorales con el cuerpo. Usted puede ver hoy día casi 1 millón de personas fueron a la peregrinación de este santuario que queda por aquí cerca. Lo vieron en las noticias, ¿no? Gente que ya no caminaba, sino que avanzaba de rodillas, y otras incluso completamente en el piso, con la cara contra el piso, avanzando hacia el santuario. Pero esas personas después hacen con sus vidas, con sus cuerpos, como les place, ahora que vienen las fiestas de fin de año. Porque el hombre así piensa disociando las partes. Piensan que con la parte religiosa, con el espíritu se acercan a Dios, y con el cuerpo pueden hacer lo que ellos quieran. No es así, no es así. Pablo dice, vuestro ser completo sea santificado a Dios, lo espiritual y lo físico. Dios nos dio, de su mano salió, del polvo de la tierra y del aliento de vida. Somos completamente parte de Dios. Y Pablo incluso es más fuerte, él dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
No sois vuestros, sois de Dios. Él nos compró con el precio de su sangre. Por lo tanto, esta disociación quitó todo el sentido absoluto de la moral. Bueno, los creyentes verdaderos no pensamos así. Los falsos creyentes, como tienen este pensamiento incorporado también, viven vidas no rectas. Y después, cuando salen de en medio de nosotros, simplemente desatan esa vida que realmente siempre han llevado oculta dentro de ellos. Ellos necesitan la salvación. Dios les ama a ellos. Pero aquí dice, terminaron saliendo de nosotros, porque no eran de nosotros. Veamos los versículos 20 al 23. Vamos a decir en segundo lugar que los verdaderos creyentes son guiados a toda verdad por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verdadero creyente no necesita ningún conocimiento oculto para llegar al pleno conocimiento de Dios. Estos falsos maestros, los gnósticos, enseñaban que por medio de rituales extraños y también de conocimientos ocultos, ellos podían llegar al pleno conocimiento de Dios. Y que solamente algunos iniciados podían hacerlo, el resto no podían. Es decir, dividían a los creyentes en dos grupos, los conocedores y los no tan conocedores. El apóstol Juan rompe todo esto y dice, todo creyente puede llegar al pleno conocimiento de Dios, porque tenemos algo. Aquí él dice, la unción del Santo. ¿Qué es esta unción del Santo que nos enseña todas las cosas, que nos lleva a toda verdad, que nos explica la verdad? Bueno, vámonos a Juan capítulo 14. ¿Es una cosa o es una persona? Veámoslo. ¿Quién nos guía a toda la verdad? ¿Quién nos enseña todas las cosas? Juan capítulo 14, por favor. Leamos desde el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está el Paracleto. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ahí está. No es una cosa, ¿se fijan? Es una persona. Es el Espíritu Santo. Aquí le llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15 ahora, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y capítulo 16 también de Juan, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es entonces esta unción del Santo? Es la persona del Espíritu Santo. El creyente verdadero no necesita ningún
conocimiento oculto, ni ser guiado por falsos maestros. Todo creyente puede llegar al más profundo conocimiento de Dios si se dedica a estudiar la palabra de Dios. Si desarrolla y satisface día a día esa hambre que debe de tener. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. Todo creyente, por tener morando en su corazón la persona del Espíritu Santo, puede profundizar y llegar más allá incluso que el maestro incrédulo más graduado. Usted ha visto que personas con doctorado y todas esas cosas, pero que no son cristianos y que leen la Biblia, no la entienden. Pueden ver cosas, pueden ver el aspecto histórico, lo cultural, pero no llegan a la aplicación espiritual para sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Pero el creyente más sencillo puede llegar a las profundidades del conocimiento de Dios porque tiene al Maestro de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Por Él es que podemos conocer todas las cosas. No hay iniciados en la Iglesia. Si está ese concepto, hermano amado, hermana amada, es un error. Nunca piense es que el pastor o el maestro, el profesor de la escuela dominical, él sabe más. No. Usted también puede profundizar y conocer más o lo mismo que el pastor. Porque todos tienen a la persona del Espíritu Santo morando en sus corazones. Lo que tenemos que hacer es dedicarle tiempo a la palabra y a la oración. Y usted va a conocer tanto como el pastor o cualquier hermano que usted crea que sabe mucho de la Biblia. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice Juan, ustedes no ignoran la verdad. Da por sentado que la conocen. La razón es que un verdadero creyente tiene la morada de Dios en él. El Espíritu Santo de Dios vive en él. Y por lo tanto, ningún creyente puede ser un analfabeto en las Escrituras. No se condice. Al contrario, las conoce bien, tiene hambre de ellas. Pues el Espíritu Santo le provee a este creyente la comprensión de la Biblia y la aplicación espiritual personal a la vida. El creyente verdadero tiene un contacto continuo con la palabra de Dios. Ninguna mentira, dice Juan aquí, procede de la verdad. Por supuesto, ¿no? Argumento muy simple, muy obvio. Estos falsos maestros que habían salido ya de la iglesia promovían mentiras acerca de Jesús y de las Escrituras en general. Pero ¿qué hace un verdadero hijo de Dios? No se deja engañar. Un verdadero cristiano sabe y dice eso es un error. La verdad Juan no lo dice, pero yo espero que estos falsos maestros salieron porque los verdaderos creyentes que estaban ahí supieron finalmente distinguir verdad y error y estas personas salieron. Desde nuestro interior y por nuestro conocimiento de la Biblia podemos discernir la verdad del error, el pecado y la santidad, la falsa doctrina y la sana doctrina. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan sigue con su argumento, que es muy simple y clarísimo para entender. El que niega que Jesús es el Mesías es mentiroso. En esta filosofía gnóstica, ¿recuerdan lo que dijimos recién? Ellos decían que el cuerpo no es parte del ser, negando Génesis 2:7, ¿no? El cuerpo es parte del ser. De hecho, hemos visto que incluso en el cielo vamos a tener un cuerpo. Lo leímos ahí en Filipenses. Tendremos un cuerpo en el cielo como el de Jesús glorificado. Y Jesús, con su cuerpo glorificado, dijo en Lucas 24, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Incluso comió con ellos poco de panal de miel y pescado asado, ¿cierto? Luego, cuando los discípulos fueron a pescar, ¿recuerdan? Esa noche que no pescaron nada, Jesús los estaba esperando a la orilla de la playa, les dice, lancen de nuevo las redes. Y tomaron más de 150 peces grandes. Llegan a la orilla y Jesús les tenía preparado el desayuno y comió con ellos nuevamente, con su cuerpo glorificado. Porque el ser humano
es una parte de la tierra y una parte del cielo. Pero a pesar de que tenga dos o más partes, Dios lo ve como uno, como una unidad. Estos falsos maestros que habían tomado esta idea gnóstica de que el cuerpo no es parte del ser y que por lo tanto puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, mientras con tu espíritu busques a Dios, ellos decían, todo lo que es materia, lo físico es malo y el espíritu es bueno. Por lo tanto, si Dios es espíritu y es bueno, ¿puede encarnarse? Esa es la pregunta. ¿Puede encarnarse Dios desde el punto de vista de los gnósticos? No puede encarnarse Dios, porque la materia es mala, el cuerpo es malo, es pecaminoso. Por lo tanto, si Dios, hay un solo Dios y es espíritu, y Jesús dijo que Dios es espíritu, es imposible que Dios tome cuerpo humano o toque siquiera la materia, porque la materia, todo lo sólido, todo lo que nosotros vemos, todo lo físico, decían ellos, es malo. Pero ese es un atajo, ¿no? Un propósito diabólico en este pensamiento, para poder negar la encarnación de Dios. ¿Cómo podemos negar la encarnación de Dios? Diciendo que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, si Dios es espíritu, Él no puede encarnarse, porque estaría tomando materia. Muy simple, ¿no? Muy simple. Pero es un gran error también. Capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 3 y 4, por favor. Leamos desde el 1 para entender mejor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. ¿Se fija lo que hace el verdadero creyente? El creyente discierne, pone a prueba si es verdad o mentira. Por eso, hermanos amados y hermanas, cuidado con las falsas doctrinas, con los falsos maestros. Yo sé, hay muchos por ahí, en las radios, en la televisión, pueden hablar muy bonito, pero póngalos a prueba. Es mejor quedarnos con la palabra. Dice ahí, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque pocos o muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Podemos creer con toda propiedad en la encarnación de Dios? Sí, por supuesto que sí, porque Dios creó el mundo. Y el hecho que Dios se encarne no significa que Dios va a tomar contacto con el pecado, necesariamente. Porque el pecado es algo que está en el corazón y no necesariamente en el objeto. Es cierto, estamos en un mundo caído, pero Jesús se encarnó, tomó forma humana, nació en este mundo y vivió en este mundo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero sin pecado. Por lo tanto, ¿es posible la encarnación de Dios? ¿Es posible que el ser eterno de Dios tome forma humana y venga a este mundo y sea como uno de nosotros y tenga sed, hambre, cansancio, tristeza, alegrías, incluso pueda morir? Sí, así fue. Dios se encarnó, tomó forma humana, vino a este mundo y fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y ahora por Él es que podemos tener salvación y vida eterna. Como los gnósticos negaban que Dios pudiera tomar carne, pudiera tomar materia, ellos decían, Jesús era solamente un fantasma, era un espíritu nomás. Por lo tanto, si Jesús era un fantasma, la muerte en la cruz fue un fraude, fue una mentira. Si Jesús era solamente un espíritu, una especie de espectro, Él no sufrió en la cruz. Él no murió, Él no resucitó, porque no tenía cuerpo. Esta es la mentira gnóstica que tenía la iglesia en jaque en aquel tiempo. Hoy día hay más filosofías. Esta también está, sigue de alguna manera, pero también hay otras más. Por eso que se nos dice acá, vamos siempre
con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la única herramienta que Él usa? La palabra de Dios. Debemos ser gente de la palabra, apegados a la palabra de Dios, entusiastas por estudiar la palabra de Dios. Versículo 23 del capítulo 2 y final. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Hemos visto entonces hasta aquí que el que niega que Jesús es el Mesías es mentiroso. Como esta filosofía gnóstica decía que el cuerpo no forma parte del ser, ¿cierto? Entonces todo lo espiritual es bueno, pero lo físico es materia y es malo. Por lo tanto, si Dios es espíritu es bueno, pero es imposible que Él se encarne, porque se estaría contaminando. Dios está en un sistema cerrado aparte, pero no. Vimos que Él vino al mundo, tomó forma humana, se encarnó. El propósito del enemigo aquí era negar la encarnación, porque al negar la encarnación, niega el sacrificio de Cristo y niega la santidad del Dios hecho hombre. Si lo niega, entonces es un anticristo, un adversario, un opositor de Dios. Hemos visto, hermanos amados, que Jesús tuvo carne y hueso, tuvo concepción física, milagrosa por el Espíritu Santo, pero tuvo nacimiento físico, vivió entre nosotros y vivió todas las experiencias que tenemos como seres humanos. Murió, resucitó y luego con su cuerpo glorificado se nos dice que comió con los apóstoles. El que no cree en esto niega al Padre y al Hijo. Comió con los apóstoles teniendo su cuerpo glorificado. Hemos visto en esta mañana que los verdaderos hijos de Dios saben discernir entre lo malo y lo bueno. Vimos que los falsos creyentes no perseveran en la comunión verdadera de Cristo y vimos también en segundo lugar que los verdaderos creyentes son guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. Utilicemos, hermanos amados, esta semana para hablar de Cristo a aquellos que no lo tienen. A usar del discernimiento que tenemos gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad y justicia por la palabra de Dios, para que otras personas también puedan conocer que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Oremos.